lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Te habla tu amigo Julián. Y bueno, recuerda antes de empezar darle un like, un share, compártelo para que sea de bendición para alguien más. Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda de suscribirte ahí en la campanita para que los videos te lleguen. Danos un like, eso nos ayuda mucho a crecer. Y bueno, ya poniéndonos cómodos, vamos a entrar entonces en materia. Y el título de esta enseñanza que le hemos puesto es ¿Quiénes somos? Así es, ¿quiénes somos? Y hoy quiero hablar de un tema que ha sido un poco controversial, que ha traído confusión en la iglesia. Y cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia en general. Miren, hace un par de semanas, alguien que conozco me comentó acerca de una compañera de trabajo, en el lugar donde ella trabaja. Y esta persona se le acercó a compartirle acerca de unos videos, inclusive le hablaba con versículos bíblicos. Y según nos cuenta la persona que conozco, su compañera, cuando le compartía este video, pues quiso como traerle confusión. Y es acerca de esto que yo quiero hablarles, porque esta persona le hablaba como con mucha propiedad, citándole versículos bíblicos, por supuesto. Y ese video que ella le mostró era un video que yo ya había visto cierto tiempo atrás. Es un video de dos pastores. De por sí, uno de ellos es un pastor muy reconocido, del cual yo voy a omitir su nombre, pues no está acerca de él que yo quiero hablarles hoy, sino obviamente del contenido del video. Ahora, de que existan pastores, personas, predicadores que hablan estas aberraciones, podamos decir, en el púlpito, pues la verdad que no me sorprende. De hecho, la misma palabra, la Biblia nos advierte de ellas. La palabra es bien clara cuando dice que vendrán lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Ahora, lo que me da un poco de tristeza es ver cómo la gente es llevada como ovejas al matadero. O sea, que son engañadas. Quizás a veces no hay discernimiento en las iglesias. Hoy en día nos dejamos engañar por varias razones, podríamos decir. Y una podría ser porque ponemos la mirada en el hombre y creemos todo lo que nos dicen en vez de ir a la fuente, o sea, a la Biblia, ver qué quiere decir esto a la luz de las Escrituras. Otra puede ser por falta de conocimiento, pues nos es más fácil creer lo que alguien nos dice que venir, que orar, que pedirle sabiduría a Dios para poder ver y entender lo que nos están diciendo o lo que estamos escuchando. O preguntarle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a través de esta enseñanza? Y bueno, estos pastores en el video dicen algo así. Si la jirafa tiene jirafitas y el perro tiene perritos, y pues si Dios es nuestro Padre, ¿nosotros qué somos? Ellos dan esta introducción así, ¿verdad? Y ahí sueltan lo que para mí es una herejía. Ahora, no es por el contexto tanto en sí, sino por cómo ellos lo hablan, lo dicen. Su respuesta es que somos diositos. O sea, que le dice a la congregación que se crean diositos, haciéndose semejantes a él. Y yo sé lo que quizás alguien pueda decir. Pueden recitar Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que se enseñoree de los peces del mar, de las aves del cielo, del ganado y de todos los animales salvajes y sobre todas las criaturas que se muevan por el suelo. Esto nos dice Génesis 1:26. Y esto es verdad. Así lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Ahora, Adán no era como nosotros, de carne y hueso. Él era diferente antes de haber caído en pecado. Él era, de alguna manera, atado a Dios en el espíritu y se reflejaba la gloria de Dios. Por eso cuando ellos cometen ese pecado se abren sus ojos y se dan cuenta que están desnudos. Había una diferencia al hombre natural de hoy. Ahora, recordemos que
si Dios es espíritu, pues si nosotros somos carne y hueso, pues obviamente no podemos ser iguales en esencia, ¿verdad? Ahora sí, todos caminamos en rectitud, o por lo menos es lo que nos demanda la palabra, a caminar en santidad, tratando de llegar a la medida del varón perfecto, lo cual obviamente nos queda muy difícil de alcanzar en este momento, mientras nosotros estemos en este cuerpo, lo hemos dicho muchas veces. Pero recordemos que todos somos pecadores, pero esto no significa que tiremos la toalla. Al contrario, esto nos invita a querer ser mejor persona cada día, a venir delante de Dios y pedir en el nombre de su Hijo perdón, a tratar de cambiar nuestra vida, de no gozarnos en el pecado, sino de vivir vidas rectas, obrando siempre bien. Así que me puse a la tarea de estudiar el versículo, y aquí hay algo muy interesante que muchos quizás no conocemos. Miren, cuando se hace la traducción, se omiten ciertos signos de puntuación. Y esto es cuando estamos hablando de la traducción del griego, ¿verdad? O el hebreo. Y sin embargo, en el hebreo continúa hablando de dominio. Y si quitamos los signos de puntuación de la traducción, se podría leer el texto como diciendo algo así como: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza con dominio sobre la tierra. Es muy diferente porque estamos hablando de todo entero. Dios es el Señor de los cielos, el creador de todo. Nadie lo creó a Él. Dios era y siempre ha sido y siempre será. Por otro lado, Adán, quien fue creado de barro, estaba encargado de señorear en la tierra. Lo acabamos de leer ahorita. Así lo dice Génesis en los versículos que les acabo de leer. Y aquí tenemos que entender que todos somos criaturas hechas de Dios, pero no todos somos sus hijos. Una vez lo hablé y lo podemos repetir hoy en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y bueno, ya teniendo esto claro, ¿qué tal si nos metemos más de lleno al tema que hoy les quiero hablar? ¿Quiénes somos? Y la pregunta es: ¿por qué hay tanta confusión con lo que estos pastores predicaron entonces? Bueno, ellos no se equivocan en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Hay ciertos versículos que son los que están creando confusión. A mi punto de vista, yo diría que por la mala interpretación bíblica. Así que, ¿qué tal si vamos a estos versículos? Uno de los versículos está en Juan en el capítulo 10, versículos 34 y 36. Juan capítulo 10, del 34 al 36. Y la palabra dice: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Eso es lo que Jesús le está hablando a los escribas, a los fariseos. Y él hace una alusión al versículo siguiente en Salmos 82:1. Salmos 82:1 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ahora, lo que pasa es que cuando sacamos un versículo fuera de contexto, exponemos una mala interpretación, obviamente, del mismo versículo. Así que, ¿qué tal si vemos los próximos versículos del Salmo? Así es, en el Salmos 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. El salmo que Jesús cita en Juan 10:34, la palabra hebrea traducida como dioses en el Salmo 82:6 que acabamos de leer, es Elohim. Y usualmente se refiere al único Dios verdadero.
pero tiene otros usos. Aquí mismo en el Salmo 82, uno dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Viendo los 3 siguientes versículos, es claro que la palabra dioses se refería a magistrados, se refería a jueces y otras personas que mantienen posiciones de autoridad y gobierno. Ahora, por otro lado, el llamar a una persona humana en este contexto un Dios indica 3 cosas. Una es, Él tiene autoridad sobre otros seres humanos. El poder que ejerce como una autoridad civil es para ser temido. Y tercero, recibe su poder y autoridad de Dios mismo, quien es visto como el que juzga a toda la tierra, en el versículo 8 que acabamos de leer. Entonces, tal como acabamos de leer, como les dije, esto en el contexto que Dios lo está exponiendo es autoridades. Recordemos pues que Dios es uno solo, y eso lo dice la palabra. Oye Israel, Jehová uno solo es. Entonces, el punto principal en el Salmo 82 es que los jueces terrenales deben actuar con imparcialidad y verdadera justicia. ¿Por qué? Porque aún los jueces deberán comparecer un día ante el juez supremo, o sea, ante Dios. Y los versículos 6 y 7 advierten a los magistrados humanos que también ellos deben ser juzgados. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Este pasaje nos expone que Dios ha puesto al hombre en posición de autoridad en las cuales ellos son considerados como dioses entre la gente. Vuelvo y repito, como autoridad, mas no como dioses en el sentido de ser igualitos a Dios. Así que debemos de recordar que aunque sean representantes de Dios en este mundo, ellos son mortales y eventualmente deberán de dar cuentas a Dios por la manera en que usaron la autoridad que les fue delegada. Esto por supuesto nos incluye a todos nosotros hoy en día. Y cuando yo digo todos hoy en día, me refiero a todos los que Dios ha puesto a ejercer una autoridad sobre la tierra. Presidentes, alcaldes, gobernadores, lo que sea, todo aquello que tiene una autoridad. Recordemos pues que Dios es quien pone y quita reyes. Así que debemos de entender que la palabra Elohim, como muchas palabras en la Biblia, tiene 3 sentidos diferentes y lo podemos descubrir haciendo uso de un diccionario bíblico o léxico hebreo. Uno de ellos es el único Dios y verdadero. El segundo punto es falsos dioses. Y el tercero, gobernantes y jueces. Dependiendo de la manera como pongan la palabra en el versículo que se esté leyendo. Elohim. Ahora, no solo son estos versículos que acabamos de estudiar hoy. Hay varios versículos más donde Dios le da autoridad al hombre para ser llamado Dios. Mira lo que nos dice la palabra en Éxodo 7:1. Éxodo 7:1 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Les pregunto en este momento, ¿aquí Dios está haciendo a Moisés como un Dios? Por supuesto que no. Dios le está dando una autoridad para que vaya en su representación. Yo no le está diciendo: hey Mo, ve allá y diles que tú eres Dios, que te tienen que hacer la venia, que tienen que adorarte. No, le está diciendo: vaya, que yo lo estoy enviando, el gran yo soy envía a Moisés. Y mire, yo no tengo problema con lo que estos predicadores dicen. Los versículos son verdaderos, ellos los usan, los leen. Ahora, tengo problema con la forma que están transmitiendo el mensaje, con lo que quieren hacer creer a la gente. Ellos quieren hacer entender a las personas que somos dioses o diositos, haciéndonos o comparándonos como Él. Pero es que esto es una herejía. Nadie jamás podrá ser como Dios. Jehová uno solo es. No somos dioses, somos hijos adoptivos, como nos muestra el versículo de Juan que acabamos de leer al principio. No nos dejemos confundir, mi gente. Tenemos que aprender a venir a la fuente, a la palabra. Pidamos sabiduría a Dios. Mire, su palabra es clara cuando dice que Él da sabiduría a todo aquel que se la pide. No pongamos la mirada en el hombre. Escudriñemos las escrituras. Aprendamos a filtrar las cosas.
retengamos lo bueno, dice la palabra, desechemos lo malo. No seamos oidores de la palabra, hagámonos hacedores de la palabra. Ya no seamos más guiados como ovejas al matadero. Solo hay un solo Dios. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. El ser humano no tiene esas cualidades, por así decirlo, o mucho menos los atributos de Dios. No nos matemos la cabeza con estas cosas. Busquemos a Dios de corazón. Recibe al Señor Jesús en tu corazón como tu único Salvador. Deja que Él te transforme, te renueve, te restaure. Dejemos que Dios sea Dios. Nosotros somos sus hijos adoptivos, como lo dice la palabra. No ganamos nada con hacer comparaciones como estas. Reconozcamos quiénes somos. Esto es lo más importante. ¿Quiénes somos? Como dice el título de esta enseñanza. ¿Quiénes somos delante de Dios? Pongamos nuestra mirada en el único consumador de la obra. Jesucristo viene pronto, así que preparémonos para ello. Vivamos en santidad, arrepintámonos de nuestra mala manera de vivir, busquemos su rostro, leamos la palabra, escudriñemos las escrituras. Es la única manera de no caer en confusión. Y quiero dejarte con este último versículo, Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te dejo con esta palabra. Espero que esto de alguna manera limpie o te quite cualquier confusión, o cuando escuches algo así, sepas de una qué pensar sin tener que dudar. Recuerda darle un like, un share y compártelo para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en tu programa Luz y Sal. Chao, chao. Nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.